Como parte de las actividades organizadas por el ACS Student Chapter del Tecnológico de Costa Rica, en estas semanas en las que hemos trabajado el tema de la discriminación, nuestro presidente electo y la presidenta saliente han organizado una serie de charlas a partir de comunidades de minorías que han tenido problemas de discriminación para generar conciencia en la comunidad, no solo estudiantil e institucional del tecnológico, sino también a nivel nacional. Les comento que todas estas charlas estarán grabadas y estarán disponibles en el canal de YouTube del Student Chapter del Tecnológico, al cual también pueden acceder libremente, o bien ir a la página web del chapter para cualquier actualización. Les invitamos a todos. Ahora quiero dejarlos con el encargado de estas actividades, que es el presidente José Cabrera. Él se va a encargar de introducir a nuestro expositor y darnos más detalles. Así que los dejo con José. La grabación, repito, ya está empezada. Y al finalizar tenemos un momento de preguntas y José les va a comentar un poco más la logística que vamos a trabajar. Adelante, José. Bueno, muchas gracias, Isaac. Ahí quisiera corregirlo, no es nuestro expositor, son nuestros expositores. Además de Braulio, nos acompaña Joshua. Primero que todo, quisiera agradecer a todas las personas presentes y voy a darles como un breve resumen de los que van a ser nuestros expositores. Primero tenemos a Braulio. Él se llama Braulio Barca Aguilar. Él es centroamericano, de origen nicaragüense. Es defensor de los derechos humanos, es un activista LGTB. Es exiliado y solicitante de refugio acá en Costa Rica. Además, ellos tienen un currículum bastante amplio. Entonces, tal vez no lo voy a decir todo, porque lo pueden ver en nuestras redes. Ahí sí está completo. Y después tenemos a Joshua. Joshua es Joshua Antonio Martínez. Él es defensor y promotor de derechos humanos. Él es exiliado nicaragüense desde hace ya casi 2 años. Ahí lo podemos ver. Acabo de ver que ya se acaba de conectar. ¿Cómo estás, Joshua? Y bien, es bien. igual solicitante de refugio acá en Costa Rica desde 2018. Hace un par de días Joshua me comentaba que ayer, de hecho, que ayer lanzaron la misión de observación y protección permanente al nicaragüense. Entonces creo que ellos pueden darnos temas bastante interesantes y desarrollarnos bien este tema de cuál es la situación que tienen las personas migrantes acá en Costa Rica. Entonces los dejo en las manos de ellos. Ellos son personas bastante preparadas. Entonces les doy la palabra. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, José Cabrera. Creo que hablaré un poquito primero para hacer la palabra a mi compañero, colega. Desde mi punto de vista, decirles gracias por la presentación. Yo titulé, creo que se puede ver en pantalla, se me movió. Ok. ¿Qué Braulio, desafíos? se escucha un poco bajo, no Perdón. sé si puedes hablar un poco más alto. Hola. Ya, ahora sí mejor. ¿Se escucha mejor ahí? Sí. Ahí. Ok, perfecto. Les comentaba que he titulado esta presentación Refugio, Desafío y Refugio, y comencé con una frase de ACNUR: nadie elige ser refugiado o refugiada, pero nosotros podemos elegir integrarlos. Desde la oficina que represento, hemos hecho documentación de alrededor de 300 casos acá en Costa Rica de personas nicaragüenses solicitantes de refugio y refugiadas, y que decir que la situación humanitaria en la que se encuentran actualmente es muy compleja. El hecho de venir exiliado o exiliada, salir de un país por la persecución política que se genera, como en mi país, que es Nicaragua, lamentablemente genera una situación de desplazamiento forzado que pone en riesgo a las personas. Sin embargo, también es necesario decir que el nicaragüense, la persona nicaragüense, además de ser persona refugiada y además de que en Costa Rica ha sido histórica la migración nicaragüense por motivo económico, decir que hay grupos específicos de personas LGBTI, por ejemplo, o de personas de la tercera edad, e incluso defensoras o defensores de derechos humanos, personas
mujeres, niñas, niñez, adolescencia, que tienen prácticamente múltiples sectores o múltiples tipos de discriminación que lamentablemente aún se dan. La primera de ellas, que es el tema de ser una persona, en primer lugar, migrante, en segundo lugar, solicitante de refugio o refugiada, y en tercer lugar, pertenecer a una población específica. Por decir un ejemplo, el tema de que hay una persona indígena nicaragüense, en Nicaragua al menos hay 16 etnias indígenas o castas indígenas, como son llamados entre ellas y ellos. Por ejemplo, está la población Misquita, la población Mayagna, la población Naoa, la población de la afrocaribeña, por ejemplo. Entonces, esta situación tiende a generar otro tipo de problema de la migración, ¿no? Decirles de que aquí, si bien es cierto, más de 100,000 nicaragüenses se han tenido que exiliar en Costa Rica. La mayoría de estas personas en esta ocasión es una migración diferente, es una migración meramente política, derivado de la persecución del acto de asedio de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra las personas que alzamos la voz, contra las personas que hemos estado protestando, que hemos participado de una otra manera en el levantamiento, en la rebelión que se dio en Nicaragua desde el 18 de abril del año 2018. En lo personal, yo formé parte de un organismo de derechos humanos que se llama Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, donde recibíamos casos de violaciones de derechos humanos, donde estábamos siempre denunciando a nivel nacional e internacional las graves violaciones cometidas, los crímenes o los delitos de lesa humanidad que se cometieron, denunciándolos públicamente en medios de comunicación y ante los organismos de derechos humanos, tanto de Naciones Unidas como del sistema interamericano. Esta situación generó que cerraran el CENIT y que todos, su parte operativa o su equipo técnico, tuviéramos que desplazarnos ante una eventual amenaza de cárcel por motivos políticos, persecución política, incluso hasta por amenazas de muerte contra nuestra familia y contra nosotras mismas como personas defensoras. El siguiente tema que también quisiera abordar un poco es que, si bien es cierto, las personas migrantes o las personas que han tenido que desplazarse acá en Costa Rica vivieron en resistencia en Nicaragua, vivieron en resistencia en Nicaragua y acá han tenido que ver la forma de poder sobrevivir. La sobrevivencia o la supervivencia ha sido desde muchos espacios, pero sí quisiera recalcar el tema de que muchas personas nicaragüenses acá comenzaron a organizarse, comenzaron a generar organizaciones como la que representa la Oficina Colectiva de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, donde actualmente estamos 8 nicaragüenses trabajando. También hay otras organizaciones de derechos humanos conformados por víctimas o conformados por defensoras, defensores, personas activistas políticas, entre otras. Entonces, este tipo de resistencia y de sobrevivencia nos ha permitido continuar acá ejerciendo nuestra labor como activistas políticos, como defensores de derechos humanos, como abogados o abogadas. Incluso hay cuerpos de médicos o hay, por ejemplo, unidades de México, de médicos y médicas que se están organizando. Igual hay una unidad, por ejemplo, de maestros y maestras que están organizadas y organizados acá, y que el hecho de estar acá en el exilio o estar como solicitantes de refugio no indica ni simboliza que vengamos a hacer un mal a este país. Estamos acá porque lamentablemente en nuestro país pudiéramos pasar por cualquier tipo de violación a nuestros derechos humanos. Hago un paréntesis acá y por favor, José, me recordás el tiempo que habíamos estipulado, por favor, porque yo hablo mucho. Sí, claro. Ok, hago un paréntesis acá y les voy a pedir a que hagamos un pequeño ejercicio a las personas que estamos conectadas, minutos máximo. Cerremos por favor los ojos y pensemos, traigamos a nuestro pensamiento cuántas personas nicaragüenses conocemos cada una de nosotras, cada uno de nosotros y nosotras. Pensemos que a estas personas cercanas, pueden ser amigos, amigas,
familias, pueden ser incluso compañeras de trabajo, de oficina. Y con los ojos cerrados pensemos en que en estos momentos están gritando en la calle una ofensa, cualquier ofensa que se les venga a la mente por el simple hecho de ser nica, de ser migrante, de ser refugiado o refugiada. Tan solo pensemos por un instante las veces que hemos dicho, queriendo o no queriendo, ahí va ese tal nica, por ejemplo. Y pensemos solamente por un momento lo que esto representa o lo que pudiesen llegar a sentir. Imaginemos todo esto. Y ahora que lo han imaginado, abramos los ojos, por favor, y queridos, queridas y queridas, decirles que esto no es una imaginación, esto sucede a diario. Decirles de que esta situación es grave, en realidad, si bien es cierto, existen varias poblaciones vulnerables y no quisiera victimizarnos como refugiados, refugiadas, solicitantes de refugio, pero también decirles de que esta situación minuto a minuto va empeorando. Para ir cerrando un poco, también decirles que actualmente con la crisis del COVID-19 ha empeorado un poco el tema de la xenofobia, la discriminación y el racismo contra las personas nicaragüenses. Incluso en la zona norte hubo hace cuantos días una situación muy compleja donde el área de salud de los chiles determinó el hecho de negarle la salud pese a una directriz que la Caja Costarricense de Seguridad Social determinó hace unos cuantos meses sobre el tema de la atención gratuita y sobre el tema de la atención completa para las personas que tengan síntomas de COVID-19. Sin embargo, en el centro o en el área de salud de los chiles decidieron determinar si una persona con o sin síntomas llega de manera irregular, sin documentos, o se persona sin cédula, sin residencia, o sin incluso algún carnet de refugio, iban a llamar a la fuerza pública, a la policía y a migración para poder, obviamente, deportarlos, ¿no? Incluso nosotros como oficina estuvimos o estamos en contacto, somos parte de una, por así llamarlo, de nuestros aliados naturales, que entre ellos está el Servicio Jesuita para las Migraciones, es el Centro por los Derechos Sociales de las Poblaciones Migrantes y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL. Son nuestros socios naturales, nuestros aliados naturales, con quienes hemos presentado varios pronunciamientos con el tema del refugio, que hemos presentado incluso cartas específicas a instituciones públicas que tratando de apoyar esta situación y que en muchos casos se han dado respuestas inmediatas, en otros casos no se han respondido. Sin embargo, estamos ahí y estamos siendo prácticamente parte de la piedra en el zapato de algunas instituciones o algunos funcionarios públicos, funcionarias públicas que, que lamentablemente cometen actos de discriminación y xenofobia. Quisiera también decir que hace unos cuantos días a una madre nicaragüense que tenía 4 años de vivir acá con un hijo de origen nicaragüense, se apersonó al EVAIS de Las Tablillas en la zona norte y que desde la zona norte se trató, más bien ya tenía orden de deportación la muchacha y que pues en ese momento varias organizaciones de derechos humanos trataron de apoyar porque a esta persona la estaban sacando del país y dejándose al niño, o sea, una separación forzada entre madre e hijo, llevándose a la señora a Nicaragua y dejando al niño acá. Entonces esta situación se pudo evitar con el apoyo de varias organizaciones, incluso el INAMO e incluso el PANI estuvo viendo la posibilidad de apoyo. Entonces, dejarle por ahí este caso que me pareció muy grave, decirles de que nosotros sentimos, nosotros somos iguales, tratamos de venir a un país que si bien es cierto no es el nuestro,
pero estamos contribuyendo. Decirles que también conforme los datos del Instituto Costarricense, Instituto Nacional de Estadística Costarricense, casi el 30% del PIB, del Producto Interno Bruto, es de origen nicaragüense. Más del 28% del presupuesto de la Caja Costarricense es aportado por empresas y por trabajadores y trabajadoras nicaragüenses. Decirles de que ni siquiera un 11% de esta población utiliza los servicios de la Caja. También decirles que según las estadísticas del último año del INEC, del 100% de las personas que están detenidas en los diferentes centros penitenciarios, solamente un 2% son extranjeras. Perdón, un 20% son extranjeras. Y de este 20%, solo un 10% representan personas nicaragüenses. Entonces, no venimos a destruir el país, no venimos a tratar de hacer daño, más bien a contribuir en muchas cosas, y que es necesario decir como personas migrantes y cuando somos personas LGBT, en mi caso, como un activista gay, o como personas afrodescendientes nicaragüenses o personas discapacitadas nicaragüenses, hay una doble discriminación y que podemos evitarla. Muchas gracias. ¿Puedo hablar yo ya? Sí, continúa, Joshua. Ok, bueno, un saludo, muchas gracias por el espacio. Les saluda Josué Antonio Martínez, director ejecutivo del Observatorio de Derechos Humanos de la Asociación Nicaragüense por un Futuro Mejor, amigo y colega de Braulio, igual exiliado nicaragüense, ya dentro de poco cumpliré 2 años de estar en el país, 4 de agosto para ser más exactos. Vine siendo menor de edad, soy activista pro derechos humanos. Igual que Braulio, sufrí persecución, asedio, hostigamiento y diferentes tipos de violaciones a derechos humanos hacia con mi persona por estar defendiendo eh, los derechos de nuestra población nicaragüense dentro del territorio. Hoy, por situaciones ya de mayor auge, mayor peso, perdón, como lo es una orden de captura por falsas acusaciones, incluidas las del terrorismo, y se me llegó a acusar de desorden público, entre muchísimas otras cosas más, ¿verdad? Vine acá trabajando con una asociación de derechos humanos llamada Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, ANPDH, trabajando con el doctor Álvaro Leiva, que aquí es actualmente asilado político. Me retiré de la organización para trabajar en pro de los solicitantes de refugio, migrantes nicaragüenses en el país, y ahora me encuentro dirigiendo esta organización, ¿verdad? Dentro del trabajo que hemos realizado como organización, hemos hecho, ¿verdad?, un estudio sociodemográfico, el cual lanzamos en octubre, el 7 de octubre del año pasado, en el cual, ¿verdad?, estuvimos presentando la situación de los migrantes nicaragüenses. Presentamos sus datos perfil sociodemográfico, la distribución etaria, ocupaciones, de procedencias, incluso las fechas de entrada y sobre el tipo de proceso migratorio que se estaba registrando hacia con ellos. En su momento también presentamos de sus dificultades de que apenas un 40% lograba trabajar de toda la población migrante de este estudio. Gran parte de ellos trabajaba irregularmente, eran trabajos de fuerza, ¿verdad? Jardineros, asistentes de hogar, trabajos normales que se les consideraría en restaurantes, en oficinas y campo. Gran mayoría trabajaba en el campo, que es un 40%. Vemos bien de que dentro de las dificultades que se dan es el tipo de ganancia, o sea, del 40% de la población migrante que trabajaba en ese entonces, un 75% ganaba menos del salario mínimo. Incluso llegamos a registrar que un 9.38% de esa población ganaba de máximo 1,000 colones por día. Situaciones graves y que nosotros nos ha dejado con bastante duda, pero sí hemos documentado y nos preocupa demasiado.
Incluso solamente ese 25% de la población que ganaba un poquito más del salario mínimo por día era el salario mínimo exacto. Y de ellos una gran población trabajaba sin seguro. Logramos identificar arbitrariedades laborales y demás, pero hay otras cosas que nos gustaría presentarles, ¿verdad? Una gran parte de la población que se encuentra acá es el sector campesino. Los campesinos en Nicaragua sufrieron una represión masiva, tanto que fueron acribillados a balas con armas de alto calibre y no pudieron documentar con medios de comunicación ni nada que los respaldase. Ellos migraron, una gran parte vinieron heridos al país y están actualmente asentados en la zona norte. Eh, las dificultades principales para el campesinado es la comunicación. Dentro de la comunicación, ellos no tienen celulares, pocos tienen un medio para poder hablar con nosotros y denunciar las situaciones que se viven en sus espacios. Gran parte de ellos trabajan sin salarios, en situaciones precarias, eh, tal vez con un salario mínimo por un sándwich, por una gaseosa, por un fresco. Son muy pocos los que ganan remuneradamente, su remuneración, perdón, es completa o por lo menos lo, lo viable, ¿verdad? Muchos trabajan solo por casa y comida. El campesinado actualmente está, debido a la pandemia del COVID, ¿verdad? Está sufriendo hambre y una situación de miedo hacia la misma policía costarricense debido a que se montaron operativos que es para mantener el movimiento en la zona, una contención de movimiento, según se me explicó por parte del Ministerio de Gobernación. Eh, y debido a ese movimiento policial, se han estado deteniendo al campesinado nicaragüense en la zona norte, los cuales han dejado de ir a sus trabajos por miedo a ser detenidos y ser deportados, debido a que últimamente sí se han presentado deportaciones hacia el campesinado nicaragüense que está legalmente, ¿verdad?, en el país, que porta documentación, pero que debido a desinformación policial y que algunos migrantes campesinos no cuentan con su carnet vigente, ya que se les venció, no han podido justificarse formalmente, pese a que existe una resolución en la Gaceta y muchos han sido deportados. Hemos documentado hasta el momento 12 casos de deportación. Estamos en proceso de recuperar información para el tercero, decimotercero, ¿verdad? Y el campesinado no sale a trabajar porque puede ser detenido en la calle y deportado, ¿verdad? Tienen miedo y debido a ese miedo y a la policía costarricense no pueden hacer absolutamente nada en las calles y están sufriendo de hambre. Otra de las situaciones que se están dando es de la población indígena. La población indígena tiene un reto mayor acá en el país que toda la población migrante nicaragüense en general, ¿verdad? Debido a que la población indígena son muy pocos los que hablan español, originalmente dentro de sus territorios se enseña muy poco español, en las escuelas se habla, es muy difícil llegar a las escuelas dentro de Nicaragua, por lo que es difícil poder aprender el lenguaje español, ¿verdad? Al momento de que la población indígena migra acá a Costa Rica, se ve forzada a aprender dos veces más. De por sí, al momento de que llegan a la capital, Nicaragua, se ven obligados a aprender cómo llevar los buses, cómo comunicarse con la población, cómo trasladarse hacia otros espacios. Al venir a Costa Rica es distinto. Se tienen que adaptar a la moneda, se tienen que adaptar al idioma, la jerga, la cultura, y de por sí la cultura indígena es muy distinta a la cultura de la zona capital, ¿verdad? Entonces para ellos se les hace muy complicado poder adaptarse a los espacios donde se están migrando. Muy poca población migrante es indígena actualmente. Podemos contar de que es un 1.9% de nuestros datos registrados, de los cuales son 20% menores de edad. Tuvimos un caso muy especial dentro de la población indígena de que se les retuvo a su hija, ¿verdad? A una de sus niñas, una familia se les retuvo a su niña en el PANI,
estuvimos tratando de llevar el caso y resulta que la menor de edad iba a ser deportada hacia Nicaragua, ya que se había hablado con el Ministerio de Familia de Nicaragua, pese a de que son solicitantes de refugio. Existe un artículo en la Ley General de Migración en el cual se prohíbe el deportar a personas solicitantes de refugio a su país, a menos a que hayan cometido delitos. Es un principio de no devolución. Y se estaba llevando ese proceso con la niña, ya que se estaba acusando injustamente de no mantener el cuidado hacia la menor. Recordemos muy bien de que los papás no saben hablar español, el poco español que hablan es nada más para no perderse en las calles, y fue aprendido a la fuerza. Tuve que llevar el caso con un traductor indígena y ellos, al presentarme todos los documentos, estaban firmando documentos sin que a ellos se les explicara bien. Recordemos bien de que si se les empieza un proceso a cualquier persona, se les tiene que proporcionar un traductor para que ellos sepan de qué se están siendo acusados, cuáles son las situaciones que se presentan en su contra o a favor, ¿verdad? Y a ellos no se les facilitó ningún tipo de traductor y ellos estaban firmando documentos sin saber, y en uno de los documentos habían aprobado la deportación de la niña, pero sin ellos conocer sobre cómo era el proceso, sin saber de qué era para una deportación, y engañados les dijeron de que era para entregarle útiles escolares para su niño. Entonces hemos tratado de dar respuesta por parte del Patronato Nacional de Infancia. Ellos me han comentado de que han sido víctimas de malos tratos, me han grabado, ¿verdad? Todo a través de video, y sí hemos visto, ¿verdad?, de que han sido ofendidos gravemente con palabras que en realidad sí pegan, así como dijo Braulio en su momento. Imagínense que a sus amigos les lleguen a ofender, eso pasa a diario, con ellos pasó varias veces en la misma zona y viniendo de un abogado, un funcionario público y profesional. Entonces, estamos llevando ese caso con la población indígena. Hemos documentado que 200 personas de la comunidad indígena, debido al problema de falta de lenguaje, ¿verdad?, de no entender bien el español, no han podido solicitar el refugio hasta este momento, y hemos tratado de llevar sus casos a las oficinas de migración para que ellos puedan tener una documentación, ya que es un derecho humano el tener un documento de identidad, ¿verdad? Otra de las cosas que me gustaría presentar es la dificultad de poder acceder al estudio debido a la desinformación en el país, de los migrantes, ¿verdad? Desde que entramos al país, gran parte de la juventud que representa, según nuestro estudio, eh, un 43% de la población migrante, eh, ellos intentaron estudiar en el país desde que entraron, ¿verdad? Muchos han estudiado en bachillerato de secundaria, otros han intentado acceder al estudio de la Universidad de Costa Rica, en la UCR, ¿verdad?, el estudio profesional, pero se les ha dificultado. En el caso de los estudiantes de secundaria, ellos tenían muchísimo miedo al poder entrar al país, a estudiar, perdón, al sistema educativo del país, a las escuelas públicas, debido a que habían escuchado mucho sobre los rumores del pasado, en los que se actuaba con xenofobia, con odio hacia con los estudiantes nicaragüenses, que los marginaban y demás. Pero conozco muchos casos, 7 casos para ser exactos, en los que se bachilleraron sin problema alguno, en los que recibieron apoyo emocional, apoyo por parte de los profesores y demás. Más que todo ha sido problema de desinformación para poder acceder. Los que sí han podido acceder, se les ha brindado algún tipo de apoyo. Los profesores, ¿verdad?, han sido muy comprensivos. Se han registrado 9 casos por parte de nuestro observatorio en los que sí ha habido actuar de odio hacia con los estudiantes. Tal es el caso de un colegio de la Carpio, el que una de las profesoras agredió física y verbalmente a uno de los estudiantes, y nosotros tratamos de llevar el caso, menor de edad, ¿verdad? Otro es el caso que no quisieron aceptar la matrícula pese a haber espacio, todo porque el documento decía de que no estaba apostillado. Se les llevó el apostillado de las notas y aún así no quisieron matricularlo, así que presentamos la denuncia y se llevó el procedimiento. No querían aparentemente en ese colegio tener estudiantes migrantes porque no había registro de un migrante nicaragüense, ni en general migrantes dentro del colegio, ¿verdad? Para la parte del estudiantado
de la universidad, la juventud que va a estudios profesionales, no se sabía bien al inicio, desde un inicio, cómo poder inscribirse en la universidad, no sabían que el proceso era una prescripción para hacer un examen de admisión, que se hace la inscripción en febrero o marzo, y luego el examen por lo general es en octubre, septiembre. Ese proceso se desconocía por parte de la población joven nicaragüense que vino migrando y de que a su vez fueron expulsados y borrados todo registro de sus estudios o registro académico de sus universidades, eh, y quisieron inscribirse acá, pero desconocían cómo hacerlo. Así que una gran parte de la población migrante que estaba apta para estudiar en universidades se quedó sin aplicar en 2019. Actualmente esa población que se quedó sin aplicar está esperando participar del examen de admisión en el 2020, ¿verdad? Eh, una de las dificultades que nos comentaban ellos era el proceso el presupuesto para poder matricularse, los 6.500 colones para poder matricularse, debido a que acá es muy difícil acceder a un trabajo, más difícil es poder pagar una renta con un trabajo en el que apenas se te remunera un menos del mínimo, tal vez 200.000 colones o 150.000 colones mensual. Entonces mucha población se quedó sin poderse matricular debido a que no poseían dinero. Nosotros hemos tratado de facilitarles a muchos estudiantes, pero no llegamos a un alcance de verdad óptimo. Otra de las situaciones es que actualmente, debido a la pandemia del COVID, José, ¿me puedes decir el tiempo, verdad? Sí, Ok, dime. tal vez ¿Cuánto tengo? Todavía hay tiempo. Puedes, sí, pues, Ok. Entonces, otro de las de situaciones más complicadas que se nos está presentando es que debido a la pandemia del COVID, una gran población nicaragüense se quedó desempleada. Podríamos decir de que un 70% a través de cifras, ¿verdad?, de nuestro observatorio que ha tratado de ir documentando a través de formatos, de estudios y demás, un 70% de la población migrante se quedó desempleada total o parcialmente. Entre ellos, se les redujo su hora de trabajo y su salario. Debido a esa situación, muchos se han quedado sin poder pagar su renta, otros no han podido pagar su seguro y se les está negando todo tipo de atención debido a la falta de dinero. Muchos, tras no poder pagar renta, han sido desalojados y han tenido que ir a vivir, con amigos, con familiares, y y el hacinamiento en casas debido a la situación forzada, ¿verdad?, de no poder obtener dinero suficiente para pagar renta y alimento, se ve que en una casa de capacidad para 5 o 6 personas están 8 o 9 personas actualmente, ¿verdad? Ya que es difícil poder pagar renta. Eh, una problemática que se nos está presentando mucho es de que se están venciendo los documentos de identidad, los carnets de solicitantes de refugio, y la oficina de migración, ¿verdad?, tiene una condición especial para poder entrar. Debido a que no están atendiendo en masividad a como antes para evitar el contagio y por normas, ¿verdad?, sanitarias, ellos emitieron una resolución en la que se prorrogaba la vigencia de los carnets de solicitantes de refugio y carnet de permiso provisional de trabajo hasta el 17 de julio. Muchos desconocen esta resolución, incluidos funcionarios públicos, los cuales ha presentado una situación bastante complicada. Como mencioné antes, se están deportando a personas con el carnet vencido que, pese a tener ese documento vencido, tienen una prórroga, pero no se conoce sobre esa prórroga por parte de los funcionarios de la fuerza pública, por parte de la policía migratoria y los demás cuerpos que están trabajando, y empiezan el proceso de deportación injusto. A veces ni siquiera se empieza el proceso formal, sino que simplemente los llevan a la frontera, que hemos documentado dos casos de esos, ¿verdad?, que los llevan a la frontera y los deportan sin ni siquiera darle una hoja de deportación. Son procesos de extralimitaciones que se están presentando. Otro es de que, pese a tener el carnet vencido, pueden ir a hacer trámites y gestiones bancarias. Pero en los bancos, por la desinformación, se desconoce que existe una prórroga y no los atienden. Muchas personas que son dependientes de un envío de dinero, de una remesa, no pueden hacer sus transacciones debido a que tienen el carnet vencido, se
repito, ya recalco mucho eso, se desconoce por parte de los funcionarios de las empresas remeseras o bancarias de que el carnet está prorrogado y no pueden retirar sus remesas, lo que provoca cierta situación de hambre y no poder pagar la renta y desalojos forzados. Nosotros en un inicio estuvimos con expertos, ¿verdad? Tratando de visibilizar cuánto era la posibilidad de que la población nicaragüense se quedase sin un hogar, y visibilizamos de que el 10% aproximado de la población migrante podría quedarse sin hogar, podría ser desalojada de sus cuartos o casas o departamentos. Resulta de que tras hacer un segundo análisis ya con datos recopilados en el campo, hemos dado con que un 8% de la población nicaragüense que habitaba en un cuarto, departamento o casa había sido desalojada o tuvieron que verse forzados a renunciar a su alquiler para poder vivir con amigos o familia, debido a que no pueden costearse sus alquileres, sus alimentos, o no tienen la capacidad para costear la vivencia de esa familia o de su hábitat para sobrevivir, ¿verdad?, ellos mismos, y se han visto forzados a salir de ahí mismo. Creo que con esto termino mi parte en este espacio para darle la palabra a Braulio. No, yo más bien creo que sería pasar la palabra a José si va a realizar preguntas o si alguna persona quisiera hacer algún abordaje o Sí, preguntas bueno, específicas. primero quería agradecerles y, bueno, sí, primero quería agradecerles y realmente todo esto que cuentan, sobre todo lo que vos contaste, Joshua, son cosas que uno realmente no se da cuenta que suceden. Estas son cosas que no salen en las noticias y que uno no sabe, como esta familia que contabas de estas personas indígenas, es algo que yo diría que es inaudito que se les trate de esta manera y realmente son cosas que no salen, que uno normalmente no las ve. Bueno, quisiera empezar con la sección de preguntas. No sé si alguien tiene una pregunta, si no, a mí me gustaría empezar con una pregunta para vos, Joshua. Vos ahora al principio hablabas un poco de que las personas nicaragüenses campesinas, personas que trabajan por un salario mínimo que no se les recompensa con ni siquiera ese salario mínimo, tienen esa condición. Y yo me preguntaba ahorita que las personas nicaragüenses que sí cuentan con un estudio universitario, que son profesionales, sufren este mismo tipo de discriminación, donde no se les recompensa con el salario que debería recompensárseles. Ok, bueno, incluso Braulio puede contestar esa pregunta, creo, porque él también cuenta con casos y experiencia misma para ello, ¿verdad? Resulta de que sí, José, efectivamente, pese a de que muchas personas nicaragüenses son profesionales, primero para poder trabajar en su área acá tienen que homologar sus títulos y el proceso de homologación es un proceso caro, muy complicado de hacer y demorado. A muchas de las personas que se les ha tratado de homologar sus títulos, incluidos médicos, especialistas, para poder atendernos a nosotros mismos por la situación, ¿verdad?, de marginación o que no se nos atiende en clínicas, hospitales, o que queremos estudiar y queremos que unos profesionales nos enseñen a nosotros mismos, eh, es muy complicado. De por sí, primero tendrías que homologar tu título para poder trabajar en tu área profesionalmente y que se supone, ¿verdad?, que te remuneran a como es, pero debido a la situación de alta demanda de trabajo y poco trabajo que se presenta, muchos nicaragüenses que en algunos casos llegan a trabajar en su área no están recibiendo su salario completo, no están trabajando con un seguro. De hecho, dentro del estudio sociodemográfico que realizamos el año pasado, eh, un 7.37% de los que trabajaban en su área profesional apenas recibían seguro, ¿verdad?, por parte de sus empleadores, y el restante estaban trabajando sin seguro, el 92.50 y tantos por ciento estaban trabajando sin seguro o se lo estaban deduciendo de su salario, pero en realidad no se lo estaban pagando. Los que sí llegaban a trabajar en su área profesional, los que no, que trabajaban asistiendo, trabajan por digamos, un pago voluntario
que es lo que se justifica en algunas áreas de que están trabajando voluntariamente y se les está dando un pago voluntario, ya sea de 8.000 colones al día, de 9.000 colones al día, y están trabajando sin seguro en general. Otro caso es de que la gran mayoría, inmensa mayoría de profesionales, te puedo decir de que por nuestra información, un 80% de la población profesional no está trabajando en su área, trabaja ya sea en seguridad, en un cibercafé, en restaurantes, en limpieza, construcción, etcétera, por un salario menor al mínimo, en un 70% de los casos, según nuestro estudio, ya sea pagar 5.000 a 8.000 colones al día, eh, y sin seguro en lo absoluto. Entonces, no solamente se está dando con el campesinado, sino también con la población profesional que se les dificulta poder acceder a su trabajo como profesionales, y de los que no pueden acceder, que es una inmensa mayoría, están trabajando igual si un pago superior al mínimo o con el mínimo, ¿verdad? Esos son algunos de los datos que te puedo presentar por parte de nuestro observatorio. Braulio tiene igual que decir algo. Solo complementar un poco, yo respeto mucho bueno, como abogado y defensor de derechos humanos, respeto bastante. Braulio, no sé si puedes Perdón. acercar el micrófono, no sé, casi no sé. Ok, perdón. Como abogado, reitero, como abogado y como defensor de derechos humanos, yo respeto mucho las legislaciones de cada país, obviamente, ¿no? Sin embargo, a veces hay muchas trabas que se pudieran evitar para poder apoyar. Por ejemplo, el tema de que incluso no solamente sos, como dice Joswell, profesional. Un ejemplo muy claro, nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a una persona nicaragüense que se desempeñaba como administrador en una agencia internacional. Él se vino acá a Costa Rica. Esta persona incluso tiene, además de ser administrador, tiene una maestría en el INCAE Nicaragua, y pese a su gran formación, su gran experiencia, no, no logró conseguir trabajo, y el único trabajo que no, todo trabajo dignifica, pero después de haber estudiado tanto, ustedes como estudiantes, como parte del TEC, saben de que el estudio cuesta, o sea, quemarse las pestañas, diríamos en mi pueblo, y que tuvo solamente la posibilidad de ser contratado como guardia de seguridad teniendo un título de maestría en el INCAE. Entonces, sí, es la situación también del tema de los colegios de profesionales. Si bien es cierto, la opinión consultiva de la Corte Interamericana sobre colegiatura obligatoria de profesiones o de profesionales es cierto, pero a veces es bien difícil el tema de que un médico, una médica o una psicóloga nicaragüense con maestrías, con posgrado, con una formación, con una experiencia, quizás le ponen exámenes a veces que son imposibles de superar. Entonces sí, por ahí yo la dejo. El tema de la colegiación es muy importante. Sin embargo, a veces, incluso he escuchado muchas quejas de propios nacionales, que del tema de hablar de que a veces poderte colegiar representa un gasto, representa una inversión que quizás no se mira a largo plazo y que más bien genera un procedimiento un poco engorroso. Entonces yo la dejaría por ahí solamente. Claro, claro, entiendo. Después, por este mismo lado, pregunta Isaac en el chat, ¿qué podrían hacer las universidades públicas del país para colaborar con esta situación de discriminación? Y que si se han dado charlas en escuelas y colegios, o si planean hacerlas. Comenta que cree que son importantes, que de las personas más jóvenes empezar a generar esta conciencia. Bueno, vos o yo, a ver. Ok. Nosotros, como colectivo Nicaragua Nunca Más, nuestra población meta son personas evidentemente nicaragüenses. Sin embargo, el hecho de que no está alejado la posibilidad de poder hacer acciones de sensibilización, principalmente con las juventudes y con personas que puedan estar en universidades, en escuelas. Me parece excelente esa opción. Por ahora estamos en virtualidad y espacios como estos son muy importantes.
y me parece de muy gran apoyo y de mucha importancia. Reitero mis agradecimientos por eso, por esta invitación, y que por ahora no hemos hecho como colectivo ni como OIDH, que también soy parte de la OIDH, que es la Organización Interseccional por Derechos Humanos de Costa Rica, no hemos hecho talleres, pero no está alejado de comenzar a hacer talleres sobre derechos humanos. Sí, lo que hemos hecho es estado enviando comunicaciones a tanto a las autoridades migratorias, policiales, también seguridad social, trabajo, a los jerarcas de estas instituciones. También hemos hecho pronunciamientos públicos en compañía de SEGIL, de Senderos, del Servicio Jesuita. Hemos también estado trabajando de la mano con Amnistía Internacional, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, e incluso cuando estuvo la visita del relator sobre personas migrantes, fuimos invitados como colectivo a poder reunirnos con el relator que se presentó el informe sobre la situación de personas migrantes. Entonces, sí es importante, concuerdo, la educación. Yo soy actualmente coordinador de relaciones públicas y de comunicación, pero soy el que me encargo del tema de educación, casualmente. Entonces, sí, en la actualidad estamos desarrollando foros sobre foros virtuales, y posiblemente a partir del mes de julio, o sea, ya unos 5 o 10 días, comenzaremos a implementarlos en algunos lugares. Muchas gracias. Eh, bueno, nosotros hemos visto, ¿verdad? Con respecto a la pregunta, porque son dos preguntas en el mismo espacio, ¿verdad? ¿Qué podrían hacer las universidades públicas del país para colaborar con esta situación de discriminación? Hemos visto desde ya inicios de la migración forzada nicaragüense, desde 2018, de que en la UCR y en otras universidades se han hecho conversatorios con migrantes respecto a la situación que nosotros estamos llevando. Se han invitado a la población migrante, se han invitado a profesionales, profesores de la UCR y de diferentes universidades a su aula a hablar sobre estos temas, y la invitación es abierta, pero no es una charla que se esté dando dentro de todo el estudiantado en general, sino que son espacios especiales que se han creado por iniciativa de algunos estudiantes y por iniciativa de los propios migrantes, que llegan a hablar con algún profesor eh, y ese profesor pide prestado un aula y hacen un conversatorio, y son espacios especiales, la invitación es abierta y ahí llega todo el que quiere, ¿verdad? Entonces, en las universidades han sido espacios abiertos para que la población llegue y se informe y hable sobre estos temas. Melanie Trujillo estaba levantando la mano, ¿verdad? Y con respecto a la pregunta 2, han dado charlas en escuelas y colegios o planean hacerlas? Bueno, desde los colegios que yo he visitado, incluso en el que estuve, el Marco Tulio y Salazar, eh, no se han dado charlas como tal, sino que han llegado organizaciones de derechos humanos a solicitar un espacio, han brindado charlas sobre lo que son derechos humanos, y algunas personas han levantado la mano y preguntado, ¿y los migrantes qué? Por ejemplo, yo levanté la mano en su espacio, ¿los migrantes qué? ¿Dónde quedan? Yo soy migrante, hablábamos y demás, interactuamos y todo eso, pero no se ha dado una formación eh, sobre los derechos humanos de los migrantes en las escuelas, colegios. Es algo que me han dado mucho, ¿verdad? Nuestros asesores han estado hablando mucho sobre eso, de que tienen ustedes que hablar con el Ministerio de Educación Pública, con el MEP, para brindar charlas a los profesores y a los trabajadores del MEP sobre cómo hablar con los migrantes, cómo tratar con los migrantes, cómo velar por el derecho de los migrantes sin algún tipo de discriminación hacia con ellos. Pero es un programa en el que hemos estado trabajando gracias a nuestros asesores, pero que no hemos implementado aún. Esperamos a futuro de que podamos implementarlo con el MED, este tipo de trabajo, para capacitar a los docentes y luego hablar en las aulas por lo menos una vez al mes, en diferentes aulas, ¿verdad? Dividirnos el espacio para charlar con los estudiantes. Y en las universidades, bueno, ya eso es decisión eh, de las rectorías, si lo pueden hacer o no. Nosotros nada más podemos presentar las propuestas y al estudiantado mismo también, ¿verdad? Por aquí termino mi espacio. Gracias. Me parece que Montserrat ahora estaba levantando la mano. No sé si tenés algo que decir.
Sí, hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Monserrat Garita. Primero me gustaría agradecerles el Buenas. espacio y soy estudiante de Relaciones Internacionales. En este caso me interesaría bastante preguntar a los ponentes cómo calificarían la gestión de organismos internacionales como ACNUR y OIM acá en Costa Rica hacia la población migrante nicaragüense. Muy buena pregunta, Monserrat. Monserrat, ¿verdad? Sí. Muy buena pregunta. En realidad, Braulio, recuerda el micrófono. ay, perdón. Muy buena pregunta, reitero, muy buena pregunta. Mira, te voy a hablar desde dos partes de vista rápidamente. La primera, como organización de derechos humanos, yo sé que el tema de poder llegar siempre es muy difícil a todas las víctimas, a todas las personas es muy difícil. ACNUR tiene agencias implementadoras. Me imagino que vos como estudiante de Relaciones Públicas conoces que ACNUR es una agencia de Naciones Unidas, pero no trabaja directamente per se, sino que contrata o tiene aliados o organizaciones socias. Entre ellas está Red Internacional, Fundación Mujer, también está Hayas, está también IRCA Casa Abierta, está Senderos no, perdón, está Fundación Mujer y también está eh, una organización que se llama eh, se llama Consultorios Jurídicos La Salle. Entonces, estas organizaciones son implementadoras y lo que se dedican es apoyos específicos. Por ejemplo, el primero de ellos, lo que es Red, Hayas y el Consultorio Jurídico La Salle, se dedican específicamente a la atención en temas de tramitología y en temas de solicitud de refugio. Fundación Mujer y Red se encargan del tema humanitario y también, por ejemplo, lo que es IRCA Casa Abierta es directamente dirigido para personas LGBT. Como OIM, la Organización Mundial de las Migraciones, la verdad es de que ha hecho un trabajo muy invisible, muy bajo, en honor a la verdad, quizás desconocido. Si ha hecho, ha sido desconocido. Si no lo ha hecho, pues ni modo. ACNUR hace poco consiguió, o más bien hizo una donación casi de 4.000 millones de dólares al Estado costarricense para la implementación del acceso a seguridad social. Es decir, que la ACNUR está pagando 4.000 millones de dólares, si no me equivoco, para que se extiendan la atención para personas refugiadas. Entonces, digamos que a la fecha solo hay creo que son, si no me equivoco, 6.000 personas que ha pagado ACNUR. Eh, no me atrevo a decir que ha hecho una mala gestión, sin embargo, creo que a veces el tema de la burocracia de las agencias de Naciones Unidas es muy tequioso. Compartirles de que como organización tenemos experiencia un poco con, los, con las agencias de Naciones Unidas y vieran que es bien complicado, tiene que ser completamente políticamente correcto y eso atrasa los procesos solamente. Bueno, yo complemento, voy a dar dos perspectivas, desde la perspectiva de organización y desde la perspectiva eh, como migrante, ¿verdad? Segundo las palabras de Braulio, en la parte de la OIM por desgracia no se ha visto tan involucrada hacia con los migrantes nicaragüenses en estos espacios, no participa mucho. Tampoco se han visto acciones muy visibilizadas y es como dijo Braulio, si las han hecho, pues no se han comunicado, no se ven. Lo más que hemos visto son dos estudios, uno en el que se inició el año pasado y otro este año, ¿verdad? Que se está preguntando prácticamente lo mismo, nada más que con diferencia del COVID. Son más que todo para recopilar datos, lo que hemos visto. Esto es complicado con la OIM, ¿verdad? Ahora con la ACNUR y sus agencias. Eh, Como dijo Braulio, sí es un problema muy burocrático poder trabajar con la agencia de ACNUR. Como institución, nosotros hemos tratado de entablar alianzas con diferentes agencias. Nosotros brindamos asesoría migratoria, asesoría jurídica, a través de nuestros abogados aliados. Hemos tratado de apoyar a la población migrante
cuando nosotros no podemos o está fuera de nuestras capacidades poder acceder, brindarles el acceso a derechos a la población migrante nicaragüense, se les trata de enviar, a remitir, ¿verdad?, a diferentes organizaciones que son parte de ACNUR y no han sido muy bien recibidas, ¿verdad? Es muy complicado poder entablar alianzas con esas organizaciones, lo digo ya esta parte como organización, debido al problema de burocracia, que hay que estar haciendo montones de reuniones, y debido a la pandemia todo se nos pausó hasta este momento. Nada más hemos entablado relación con Senderos y Red, nosotros como organización, ¿verdad? Hemos tramitado muchos expedientes hacia Conred y no han sido muy bien recibidos. Ahora, como persona de migrante, por desgracia, para poder acceder a ciertos beneficios o a ciertos apoyos de las organizaciones que trabajan con ACNUR, se tienen que llevar muchos requisitos. Requisitos que para la población migrante que, que no tiene documentos de Nicaragua o que no tiene pruebas de lo sucedido, pero que sí son víctimas, es muy difícil poder acceder a ellos. Tal es el caso como que para reconocerte como perseguido, tienes que presentar pruebas de que se ha sido amenazado, tienes que presentar pruebas varias, o de que tú fuiste víctima de algo, tal vez por foto, denuncia formal o por video, y en la mayoría de los casos no se puede llevar una denuncia en Nicaragua, porque si tú llegas a denunciar a un funcionario público o a cualquiera que sea del gobierno de Nicaragua o afiliado al Frente Sandinista, militante del gobierno, prácticamente te meten preso, te desaparecen, te encarcelan, te persiguen o te matan. Entonces no puedes denunciar en Nicaragua y no hay pruebas de una denuncia formal. Entonces, como requisitos es muy complicado. Tiene la población migrante que recurrir a diferentes organizaciones, denunciar ahí y se les pasa una constancia y empiezan a llenar los requisitos. Como dijo Braulio, que existen organizaciones, agencias específicas para cada caso. Unas son para brindar asesoría jurídica, otras para atención legal, otras para atención humanitaria, etc. Para las atenciones jurídicas es muy fácil acceder. El problema es que te lleguen a contestar la llamada, lo que se satura. Otro, para las atenciones humanitarias hay que llenar muchos requisitos, como lo es, debido a que hay muchos proyectos específicos para las personas. Hay proyectos específicos para la población LGTBIQ+, hay proyectos específicos para la población indígena, para la población de mujeres, ¿verdad? Y para los hombres como tal, es muy complicado poder acceder a ellos, al beneficio humanitario. Por ejemplo, yo me quedo sin trabajo y yo quiero acceder a un paquete de canasta básica o a un diario, como se les dice en este país, porque ya no cuento con alimentos, yo me dirijo a una de las organizaciones y como yo, hombre soltero, no tendría ese beneficio, tendría que llenar muchos requisitos, los cuales son inalcanzables. Mientras que si llega una mamá con 2 niños o un padre de familia que que es cabeza de familia y van con 3, 4 personas, sí es fácil el acceso. Entonces, hay muchas complicaciones para poder acceder a los beneficios de las organizaciones. Otra cosa es de que debido a la gran desinformación de la población migrante, ya que no tienen acceso a los medios de comunicación, muchos vinieron sin celular y se ha dificultado poder comprar uno, o computadora o acceso a dónde tengo que ir. Debido a esa desinformación, gran población migrante se queda sin poder acceder a algunos de los servicios que ofrecen las agencias de ACNUR. En su momento incluso yo estaba tan desinformado que ni siquiera sabía qué era red y llegué a pedir un curso técnico y bueno, me mandaron a Fundación Mujer y demás. Entonces, por desinformación es difícil acceder a los servicios de la agencia de ACNUR y por requisito es difícil también acceder a los mismos. ¿Cómo calificar la gestión? ACNUR, muy buena gestión, pese a que no se tiene un gran alcance hacia la población, debido a que son 97.000 nicaragüenses, 97.807 según la última cifra lanzada el 31 de marzo de este año por la Unidad de Migración, ¿verdad? La oficina de la Dirección General de Migración y Extranjería. Muy difícil alcanzar a toda la población, pero sí están haciendo muy buena gestión, incluso con lo de los 6.000 seguros. Gran parte de la población que se benefició de los 6.000 seguros brindados por la Caja con ACNUR es nicaragüense, porque recuerden que eso es para los refugiados en general, no solamente nicaragüenses, sino que también van cubanos, venezolanos, haitianos, centroamericanos en general, etc. Y cómo calificar la gestión de la OIM, que es otra agencia internacional,
podría calificar de que es muy deficiente. Culmino acá. Ok, muchas gracias. Bueno, para ir cerrando, le quería dar la palabra a Melanie. Cualquier cosa, Braulio ahora me comentaba que tenía una reunión, entonces si nos deja, muchísimas gracias. Realmente, Gracias a vos. Para despedirme, perdón que te asalte la palabra, agradecerles a ustedes por organizar este evento, que quedamos a la orden, cualquier cosa. También decirles solamente un poquito, rápido, 5 minutos, solo robarle antes que se me olvide, que me gustaría sí, decir primero que a veces el tema de que te digan vos no pareces nica, o que la nicanidad, que te dicen vos no pareces nica, vos no pareces gay, vos no pareces X, Y, Z. Entonces, también ofenden a veces este tipo de planteamientos y que es necesario comenzar a cambiar o a desaprender nuestro vocabulario. Muchísimas gracias a todas las personas participantes. Gracias por la invitación. Lamentablemente me tengo que retirar y quedamos cualquier cosa a la orden. Que tengan una excelente tarde y noche. ustedes, Saludos. gracias. Gracias por estar acá y gracias por acompañarnos. Hasta luego. Entonces, Melanie, si gustas dar la pregunta ya para ir cerrando, considero que tal vez Joshua, estoy seguro que la puede contestar. Entonces, si Sí. gustas, pues. Bueno, buenas tardes. Bueno, una cosa que me impactó mucho, yo soy estudiante del TEC, pero algo que me impactó mucho que dijo Joshua es que, digamos, algunos de estos jóvenes que han venido acá no tuvieron como la capacidad económica de ni siquiera pagar como el examen de la universidad. O sea, bueno, como dijo José, es algo que uno no ve en las noticias y es algo como que uno tampoco ve la forma en que uno puede ayudar, ¿verdad? Porque, o sea, claramente yo no le puedo comprar un diario completo a alguien o algo así, pero podemos ayudar en esas maneras, ¿verdad? Darles la oportunidad de los estudios. Entonces, mi pregunta es más que todo como dónde me puedo informar acerca de esto, en qué manera puedo como ayudar y tal vez como donar o algo así. Gracias. Ok, bueno, muchas gracias por la pregunta, ¿verdad? Es una pregunta muy bonita y agradecida, la verdad. Eh, para informarte sobre cómo apoyar a la población nicaragüense que quiere recibir que puede recibir algún tipo de apoyo, pueden ser las ONGs que están dirigidas por nicaragüenses, ya que estas ONGs sí están llegando a la población que no está accediendo a los servicios de las agencias internacionales como las agencias de ACNUR, Red, Hayas, servicios jesuitas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que sí podemos llegar hasta la población. Por ejemplo, hay campesinos que nosotros hemos registrado que han querido estudiar y no han podido, con costos pudimos matricular para el examen de admisión a 3 de ellos. Y todos esos datos los hemos recopilado como organización. Entonces, pueden dirigirse o al Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más o al Observatorio de Derechos Humanos de la Asociación Nicaragüense por un Futuro Mejor. Nos pueden buscar en Facebook y nos pueden donar ahí o pueden hablar con nosotros, incluso pueden hacer un voluntariado para poder llegar a las personas en caso de que no se tenga alguna disposición económica para poder ayudar. Pero sí, puede ser con las organizaciones nicaragüenses, dirigidas por nicaragüenses que están acá en este espacio. Muchas gracias más bien por esa pregunta. Muchas gracias, muchas gracias por la ponencia. Realmente aprecio y seguro que todos acá apreciamos este espacio. Entonces, me quería despedir, ya estamos sobre la hora. Agradecerles a todas las personas que estuvieron aquí presentes. Ojalá se hayan agarrado un poquito para el saco cada uno. Creo que hay mucho donde agarrar y mucho donde ver, que hay cosas que uno es ciego, que uno no ve. Entonces, muchísimas gracias a vos, Joshua, y a Braulio, que ya no está por acá. Ojalá podamos tener ese tipo de eventos otra vez en algún futuro. Entonces, con eso ya me quiero despedir. Les agradezco mucho de nuevo por estar acá. Muchas gracias, José, por facilitarnos el espacio y muchas gracias a todos, todas y todos los que estuvieron participando acá. Por sus preguntas también gracias, por el tiempo dedicado a estar aquí y escuchar sobre la situación que estamos viviendo nosotros nicaragüenses como migrantes y sobre los desafíos que se nos está presentando. Gracias al TEC, gracias a José y a todos los que aquí presentes.
Si alguna persona tiene algún tipo de pregunta aparte, puede hacerla a nuestras páginas web, ¿verdad? Ya sea el Observatorio Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, el Observatorio de Derechos Humanos ANPFM, o bien nos pueden escribir a nuestras cuentas personales. Joswell Antonio Martínez, tal como está escrito ahí, pero con Antonio, o Braulio José Abarca, ¿verdad? Gracias. Muchísimas gracias a todos, a nuestros expositores del día de hoy, al presidente electo del Chapter del Tecnológico de Costa Rica. Les agradecemos, les recordamos que mañana, José, también hay otra charla, ¿verdad? Sí, correcto. Ya nos quedan las últimas dos. Mañana tenemos las luchas de las personas migrantes, pero de latinos en Estados Unidos. Y cerramos el jueves con las luchas de personas LGTBI. Eso es. Esta información todo la tienen disponible en la página web. Les agradecemos y en este momento termino la grabación.